Hola, ¿qué tal? Esperamos que se encuentren muy bien. El día de hoy les vamos a hablar sobre el genocidio de Ruanda que sucedió en el año de 1994. A pesar de que fue un hecho muy lamentable en la especie humana, es un hecho muy poco conocido a través de la historia. Para saber qué fue lo que realmente pasó en el genocidio de Ruanda, primero debemos de saber qué es Ruanda. Ruanda es un país pequeño ubicado en África Oriental, en la región de los Grandes Lagos. Es un país conocido con el nombre de las Mil Colinas, ya que está lleno de paisajes llenos de leopardos y gorilas. Bueno, ahora que ya sabemos qué es Ruanda, ahora vamos a ver cuáles son los factores que tienen la economía de Ruanda. Ruanda se basa en su economía en la agricultura, la ganadería y la exportación del café. Ahora bien, vamos a hablar sobre lo que es un genocidio, ya que lo tenemos en nuestro título. Un genocidio es la aniquilación, el exterminio sistemático y premeditado hacia una población minoritaria, a base de las religiones, la política, la cultura o la etnia. Ahora bien, una de las principales etnias de Ruanda eran los Twa, los Tutsis y los Hutu. Vamos a decir que las dos etnias más fuertes eran los Hutu y los Tutsis. El 85% de la población de Ruanda es Hutu, que es dedicado a la agricultura, y el 15% es Tutsi, los que se dedican a la ganadería. El conflicto entre estas dos etnias fue principalmente el de la clase, no por la etnia ni racial, ya que si un Hutu adquiría riquezas o bienes, podía llegar a un nivel en su economía y estos le podían permitir convertirse en Tutsi. No fue hasta el siglo XIX que empezaron a llegar a colonizar los alemanes y los belgas a Ruanda. Fue ahí cuando iniciaron los conflictos raciales, podríamos decir, entre los Hutus y los Tutsis, ya que los belgas llegaron con teorías raciales que por la medición del cráneo y de la nariz se podía distinguir la etnia de cada uno de los pobladores de Ruanda. Es en este momento cuando los belgas, los que llegaron a colonizar Ruanda, deciden apoyar únicamente a los de mayor poder económico en Ruanda. Estos eran los Tutsis, y entonces estos empezaron a denigrar y a hacer de menos a los Hutu. Y fue así como en el año 1934 en el carnet de identificación empezó a aparecer a qué etnia pertenecía cada uno de los pobladores de Ruanda. Y fue así como iniciaron aún mayormente las diferencias entre estos. La dependencia de Ruanda se logra en el año 1962 cuando los pobladores logran separarse de los belgas que llegaron a colonizar Ruanda. Hay que tomar muy en cuenta que en el año 1972 en Burundi hubo una matanza de 350.000 Hutus a manos de los Tutsis. En 1962 se logra la independencia de Ruanda, ya que los pobladores de Ruanda logran separarse de los belgas, los que habían llegado a colonizar su población, y ahora, en 1972, hay una gran matanza en el lugar llamado Burundi. En 1962 se logra la independencia de Ruanda, ya que sus pobladores deciden separarse de la colonización de los belgas. Debemos de tomar muy en cuenta estos datos, ya que es aquí cuando inician los grandes conflictos entre estas etnias. En 1972, en el lugar llamado Burundi, hay una gran matanza. Más de 350.000 vidas se han perdido a manos de los Tutsis que mataron a los Hutus. El año de 1973, el general Javier Imana, perteneciente de la etnia Hutu, da un gran golpe de estado y toma el poder de Ruanda. Debemos de tomar muy en cuenta que él pertenecía a la etnia Hutu y es cuando decide tomar venganza contra los Tutsis. Los Tutsis se sentían muy agredidos, tenebrosos y deciden buscar refugio en países vecinos, como ahora es conocido el Congo. Es en este momento cuando se forma el Frente Patriótico Ruandés. Es decir, que el general Javier Imana gobernó con mucha sapiencia, con mucha sabiduría el país de Ruanda, ya que se empezó a convertir en un modelo a seguir para África, ya que este lugar se había convertido en un lugar estable, seguro, un país que empezaba a salir de la oscuridad en la que se encontraba. Ahora bien, debemos de tomar muy en cuenta que en el año 1989 hay una crisis económica muy fuerte en este país,
ya que la exportación del café empieza a bajar su precio muy grandemente, y como bien sabemos, este lugar dependía de la economía de la agricultura, la ganadería y especialmente de la exportación del café. Es aquí cuando el general Javier Imana empieza a perder el control sobre Uganda. Es así, bajo las presiones que sentía Javier Imana, que en el año de 1993 él decide firmar los acuerdos de Arusha. Es aquí cuando se crea el Gobierno de Unidad Nacional, donde los integrantes formaban parte de las etnias Hutu y Tutsi. Pero aquí es cuando se inician los grandes conflictos, ya que los Hutu se sentían traicionados por Javier Imana y los Tutsis sentían que era muy poco lo que los acuerdos de Arusha les estaban brindando. Como ambas partes del Gobierno de Unidad Nacional quedaron inconformes, unos porque se sentían traicionados y otros porque sentían que era muy poco lo que les estaban brindando, es que inician varios conflictos entre estos. Ahora bien, el 6 de abril de 1994, un misil ataca el avión donde viajaba Javier Imana, lo cual provoca que este muera en el accidente. El 7 de abril, en la capital de Ruanda, matan a la primera ministra. Es aquí cuando la ONU empieza a prepararse para un conflicto armado. Es la misma noche del 7 de abril cuando matan a la ministra que los Hutu deciden tomar las emisoras estatales para decir que se maten como cucarachas, como animales, a los Tutsis y a cualquier persona que decidiera ayudarlas. Es en estos 100 días de guerra que los Tutsis, de tanto miedo que sentían, decidieron irse a las colinas, a las montañas, y los encontraban, los asesinaban, y cuando no los encontraban, estos morían de hambre. También los Hutus, que tenían familiares Tutsis, esposas, hijos, decidían matarlos para que ellos no fueran asesinados, ya que se había dado un comunicado en las emisoras estatales que cualquier persona que decidiera apoyarlos se les iba a matar sin ninguna piedad. En este momento, cuando un comentarista de la ONU llamado Romeo Dallaire indica que las mayorías de las muertes que hubieron en esos 100 días fueron a machetazos y a garrotazos. Incluso en las investigaciones que se hicieron, indicaba que más de 100 soldados o más de 100 hombres violaban a una sola mujer. Luego le introducían botellas y palos en sus partes íntimas. Incluso les cortaban los pechos a machetazos para que ellas se murieran desangradas. Incluso los niños eran asesinados, les cortaban las extremidades, incluso los genitales en frente de sus padres para que estos murieran desangrados. Estos, al ver el sufrimiento o a sentir tanto dolor, incluso tenían que pagar una cuota económica para que estos fueran asesinados de un balazo. El 21 de abril, la ONU toma la decisión de sacar a todas las tropas que había enviado del Casco Azul y así darle la espalda al conflicto que se veía en Ruanda. Se decía que si la ONU enviaba a 2000 soldados, la guerra terminaba, pero tomó la decisión de mandar a solo 200. A pesar de todo esto, la ONU decide activar la intervención llamada turquesa, que tenía como plan terminar con toda la guerra y todo el conflicto que se vivía en Ruanda. Y es así como el 9 de julio de 1994 terminan los 100 días de guerra en Ruanda. Una de las principales consecuencias después de los 100 días de guerra en Ruanda, podemos decir que es la incuantificable muerte que hubo en estos 100 días. Pero también podemos mencionar que Ruanda llegó a un punto extremo donde se volvió uno de los 10 países más pobres del mundo. Después de los 100 días de guerra que existieron en Ruanda, entra al poder un gobierno militar de carácter Tutsi, donde el vicepresidente de este gobierno era Paul Kagame. Es muy importante tomar en cuenta que en el año 2000 Paul Kagame toma la presidencia y en una libretita él empieza a hacer una gira por el mundo a los países de Singapur, Malasia, Tailandia, tomando en cuenta los puntos más importantes para sacar adelante a Ruanda. Y es así como él empieza a activar Visión Ruanda 2020, que durante 20 años Ruanda iba a resurgir de las cenizas, iba a volverse un país modelo para África. ¿Qué sucedía en Ruanda antes de la independencia y los orígenes de los grupos Tutsi, Hutu y Twa? Bueno, comenzaré hablándoles sobre
lo que aconteció entre los años 8000 y 3000 a.C. Los Tuam eran un grupo de aborigen de cazadores, recolectores y pigmeos que penetraron en las montañas boscosas de Ruanda y se instalaron allí de manera permanente. Más tarde, entre el año 700 a.C. y el año 1500 después de Cristo, grupos bantú llegaron al actual territorio de Ruanda y comenzaron a crear tierras de cultivo. Los historiadores tienen diferentes teorías sobre la naturaleza de las migraciones de Ruanda. Una teoría es que los primeros pobladores eran Hutu, mientras que los Tutsi llegaron más tarde, formando un grupo racial diferenciado. Una teoría alternativa sería que la inmigración se produjo de forma lenta, a lo largo del tiempo, desde regiones limítrofes, con los nuevos grupos siendo genéticamente muy similares a los ya asentados, integrándose en ellos en lugar de conquistarlos. Y bueno, según esta teoría, la distinción entre Hutu y Tutsi llegó más tarde, y no como una racial, sino como de clase, en la que los Tutsi pastoreaban el ganado mientras que los Hutu cultivaban la tierra. Los Hutu, Tutsi y Twa tienen un idioma común. A pesar del dominio, los Tutsi y las diferencias socioeconómicas no eran muy pronunciadas, aunque el pertenecer a uno u otro estamento definía el estatus social. Un Hutu podía ascender de clase si poseía las suficientes propiedades. Sin embargo, ya había comenzado una relación de vasallaje dominada por la casta menos significativa de la zona, los Tutsi, con un 14% de población. Podemos ahí enterarnos de que eran menos que los Hutus. La población fue fusionándose primero en clanes y más tarde en reinos. Hacia el siglo XIX, los reyes Tutsis habían afianzado su dominio. Para entonces, el clan real Jiginjá dominaba todo el país, lo que originó una casta militar y social compuesta por Tutsis y que excluía a la mayoría de la etnia Hutu. Fue en ese siglo, a raíz de estas circunstancias, cuando se creó una estructura socioeconómica clasista que aumentaría durante ese siglo a causa de la colonización europea. Alemania, en primer lugar, en el año 1897 al año 1919, y luego belga, con el hemisferio colonialismo alemán y más tarde bajo el colonialismo de Belga, surgieron nuevas fuentes de poder y de privilegio vinculadas con el ejército del dominio colonial y en el beneficio de personas tutsis. La administración belga, a partir del prejuicio de que los tutsis eran más similares a los europeos, instituyó un rígido sistema de clasificación étnica basado, entre otras cosas, en la mediación de la nariz y del cráneo, lo que dio origen al mito de asociar ciertas características físicas con un grupo específico. Y bueno, la influencia occidental a través de la introducción artificial por parte de Bélgica de un carné ético de inicios del año 1934 otorgaba a los tutsis un mayor nivel social y los mejores puestos en la administración colonial, lo que acabó institucionalizando definitivamente las diferencias sociales. Mientras tanto, los pigmeos, los Tuareg, gozaron de un relativo buen trato por parte de la casta tutsi, que consideraba a los cazadores de las montañas por encima de los hutus en la pirámide social. Con la colonización de Belga, el sistema sociopolítico se reforzó a favor del testamento dominante de los tutsis, la necesidad de una expansión colonial consensuada
dividió el continente africano en zonas dominadas por los países europeos, que reforzaron a uno de los grupos u otros dependiendo a sus intereses. Cuando la administración belga consideró que las reivindicaciones tutsis eran desmenuzadas, cambió de comportamiento y comenzó a apoyar a la mayoría de Hutu. Finalmente, la rivalidad entre los dos grupos se agudizó con la creación por iniciativa de belga de varios partidos políticos sobre bases étnicas. Entre ellas estaba la Unión Nacional Ruandesa, la UNR, de tendencia anti-Hutu, la Unión Democrática Ruandesa, el Partido del Movimiento de Emancipación Hutu y la Vocación para la Promoción Social de las Masas, de orientación anti-Tutsi. De igual manera, se debe resaltar el papel de los misioneros europeos por legitimar el sistema social y la dominación colonial con nuevas normas que limitaban el comportamiento injusto y la explotación de unos por parte de otros. Durante el colonialismo se introdujo la religión cristiana, se impuso el individualismo mercantil y se dividió la sociedad en clases, con el objetivo de eliminar todas las uniones entre los ruandeses para introducir de manera eficaz el sistema capitalista y lograr su pleno desarrollo en esta parte del continente africano. Y bien, ¿cómo surgió la revolución y las relaciones entre los Hutus y Tutsis tras la independencia? En el año 1958, después de que un grupo Hutu redactara un manifiesto declamando un cambio social desde la corte real, se despidió con un documento donde respondían, entre otras cosas, decían lo siguiente, donde manifestaban una interrogante, donde afirmaban y decían: podrían preguntarse cómo los Hutus reclamaban ahora sus derechos al reparto del patrimonio común. De hecho, la relación entre nosotros, los Tutsis, y los Hutus ha estado siempre fundamentada sobre el vasallaje. No hay pues entre ellos y nosotros ningún fundamento de fraternidad. Si nuestros reyes conquistaron el país de los Hutus matando a sus reyesuelos y sometiendo así a los Hutus a la servidumbre, ¿cómo pueden ahora pretender ser nuestros hermanos? Bueno, después de esto que manifestaron, y frente a esta posición de los gobernantes tutsis, se posicionaron personas como el obispo Perraudin, que fue determinante en el proceso de emancipación Hutu. En su carta pastoral el 11 de febrero de 1959 lo manifestó muy claramente. La ley de justicia y de la caridad pide que las instituciones de un país aseguren realmente a todos sus habitantes los mismos derechos fundamentales y las mismas posibilidades de promoción humana y de participación en los asuntos políticos. Esto era lo que se manifestaba. Y pues este es quizá el punto de escisión histórico más importante. A partir de aquí los Hutus comienzan a intentar socavar el poder de los Tutsis para llegar a un mejor reparto de la riqueza. Un índice, comenzando por un incidente que inició el 1 de noviembre de 1959 entre jóvenes Tutsis y uno de los líderes Hutus, se convirtió en la chispa de una revuelta popular en la cual los Hutus quemaron propiedades Tutsis y asesinaron a varios de sus propietarios.
La administración belga, durante 2 años de enfrentamiento de bajo nivel entre unos y otros, contabilizó un total de 74 muertos, de los cuales 61 eran hutus asesinados por nuevas milicias tutsis que pretendían acabar con el movimiento revolucionario, el cual respondió con más fuerza ante las represiones y durante los 2 años siguientes. Alrededor de 20.000 tutsis murieron asesinados. Ante esta espiral de violencia, el 31 de mayo de 1061, la ONU proclamó una amnistía tras comprobar que los enfrentamientos se agravaban y la mayoría hutu ya había provocado el auxilio de unos 150.000 tutsis. Aquel mismo año, Ruanda, liderada por la población hutu, se independiza de Bélgica. Este momento fue aprovechado por la ONU para exigir la organización de un referéndum bajo la vigilancia de observadores. El resultado fue un 80% del no a la continuidad de la monarquía tutsi, lo que obligó a los gobernantes a aceptar la república, provocando el auxilio de miles de tutsis partidarios del sistema vigente monárquico y contrarios a conceder el poder de los hutus. Los exiliados de corta edad de aquel momento, en el paso de los años, se llegarían a convertir en los funcionadores del Frente Patriótico Ruandés, que ocuparía un lugar importante en la Guerra de Ruanda de 1990 hasta 1994. Gregoire Kayibanda fue el primer presidente de Ruanda, de una Ruanda liberada del dominio colonial. Los datos del crecimiento económico y la estabilidad social eran esperanzadores, a pesar de que las diferencias acumuladas durante el siglo entre tutsis y los hutus, si lograban convivir sin llegar a enfrentamientos generalizados, la masa campesina accedía a la enseñanza y el país sin demasiados recursos. Aún así, los tutsis partidarios del régimen monárquico en el auxilio se organizaron en los países limítrofes y lanzaron diversos ataques contra el gobierno ruandés sin mucho éxito. El odio entre partidarios de la república de mayoría hutu y los partidarios del régimen anterior a esta, mayormente de la etnia tutsi, aumentaba, y aunque todavía al principio de la década de los 70 el enfrentamiento no era exacerbado, ya se estaba fraguando una división social pronunciada que produciría conflictos mayores. En 1972 se produjeron unas terribles matanzas en el vecino Burundi. 350.000 personas hutus fueron asesinadas por los tutsi, y esto provocó definitivamente un sentimiento anti-tutsi por parte de la mayoría de los hutus en el interior de Ruanda, pues la población comenzó a exigir a su presidente Gregoire Kayibanda mano dura contra la clase dominante en el país, y la respuesta fue insatisfactoria por parte del presidente, y los casos de corrupción en el gobierno provocaron el golpe de estado del general Habyarimana, de origen hutu, en julio del año 1973. Pese a la corrupción antidemocrática en la escena política, el gobierno del general realizó una buena gestión del país hasta la segunda mitad de los años 80, contando con el apoyo logístico y militar de Francia. También tomó la iniciativa de una recolonización nacional, y estos datos son confirmados por el Banco Mundial, que presentaba a Ruanda como modelo de desarrollo en el África durante la década de los 80, y por Amnistía Internacional,
en los años 1990. Daba como satisfactorio el respeto de los derechos humanos. Aunque la tensión entre partidarios de un lado y otro se mantuvo durante los 17 años siguientes al golpe del Estado Habyarimán, este había conseguido a unos y a otros cediendo, sobre todo que el control financiero del país se concentrara en manos tutsis, lo que demuestra que a pesar de las ocasiones por parte de los exiliados tutsis que eran acusaciones de no ser permitidos de vuelta en el país por su etnia, estos contaban de nuevo con una posición de poder. Además, durante algunos años el FPR se había internado en Ruanda de forma clandestina y había reclutado a muchos jóvenes tutsis por todo el país para recibir una formación ideológica y militar y constituir brigadas secretas diseminadas masivamente por las colinas. Este hecho es recordado por Tito Rutaremara, ideólogo del FPR. Factores económicos externos como el descenso del precio del café, que era el principal producto de exportación, y otros internos sobre la corrupción en el norte del país, comenzaron a provocar nuevas tensiones a la segunda mitad de la década de los 80. El cada vez peor estado de la situación económica y la acusación de los tutsis exiliados de que no se les permitía volver al país fueron las razones principales que provocaron la guerra de Ruanda. En el año 1989 el precio mundial del café se redujo a un 50%, lo que hizo que Ruanda perdiera el 40% de sus ingresos por exportación. Principalmente las zonas rurales y los sectores urbanos se enfrentaron a una hambruna severa. La devaluación de su moneda, también al aumento de la inflación y al alza de productos básicos, que llevaron al país a una profunda crisis política. Nadie escribe sobre los niños hechos pedazos, los bebés destrozados por los morteros, las estacas clavadas en las mujeres, los ancianos descuartizados, los gestos de los agonizantes, el crepitar de las llamas sobre la piel, la carne golpeada con garrote, los tendones seccionados por machetes, las fosas desbordadas por limo de sangre y barro, las órbitas vaciadas, los brazos sin manos, los pies sin las piernas, las cabezas sin cuerpo y también el mundo sin razón. ¿Cómo se construyó el genocidio de Ruanda? O también llamado el genocidio de las bestias. Bestias. Esta ha sido la imagen que en muchas ocasiones se ha querido dar del genocidio de Ruanda. Bestias africanas que se matan a machetazos de forma salvaje, como si fuera posible que de la noche a la mañana el odio se apoderara de un país entero y los habitantes se lanzaran los unos contra los otros, dejando a más de 800,000 cadáveres sobre el suelo. No, esto no es posible. Los genocidios nunca son accidentales, ni suceden de la noche al día. Al contrario, son intencionados, planificados y cuidadosamente ejecutados. Y Ruanda, pues, no fue ninguna excepción. Ruanda es un país pequeño que sufrió hace 25 años uno de los genocidios más atroces que ha conocido la humanidad. La ejecución del genocidio duró 100 días. Pero, ¿cómo se llegó a tales hechos atroces? Obviamente se origina muchos años atrás, así que vamos al principio. Los hutus
y los Tutsis. Son dos grupos sociales que habitan en Ruanda y que son centrales en cualquier explicación del genocidio. Estos eran dos pueblos distintos, dos historias distintas y orígenes totalmente diferentes. Los Tutsis eran la minoría privilegiada, ya que poseían los rebaños de ganado, lo cual significaba en Ruanda privilegio y poder, por lo que eran también los que reinaban. Los Hutus, por su parte, eran la mayoría agricultora y dependiente. Entre los Tutsi y los Hutu había una relación feudal. El Tutsi era el señor y el Hutu el vasallo. Y también existían los Tua, que eran una casta de Ruanda que pertenecía a la superminoría en el eslabón más bajo de esa sociedad, contribuyendo el 1%, y como la diferencia social había estado desde los siglos en Ruanda, la distinción étnica y racial se hizo más fuerte. Muchos años después que llegaron los europeos, quienes llevaron ciertas armas, y también algunos administradores trajeron calibradores para medir la capacidad craneal y determinar las diferencias entre Hutus y Tutsis, y tenían lo que llamaban un índice nasal con el que medían el tamaño y la forma de la nariz para determinar también a qué raza pertenecían, si a la superior o a la inferior. Los misioneros belgas y los líderes tutsis colaboraban para establecer las nociones de la aristocracia. De los tutsis a los hutus se les negó la participación en el gobierno, la educación superior, se les sometió a trabajos forzados también. Pasaron décadas con este sistema de segregación institucionalizado, hasta que llegaron los años 50, y con ellos la ola de movimientos anticoloniales independentistas en África. Cerca de Ruanda habían dos grandes voces de este movimiento. La primera era la de Patrice Lumumba, que estaba en el Congo, y la segunda era la de Julius Nyerere en Tanzania, por lo que esas ideas pronto penetraron en Ruanda, y quienes la abrazaron con más entusiasmo fueron los tutsis, quienes eran la capa social más ambiciosa e instruida entre los banyarwandas, y son ellos los que reclaman la independencia. Ahí estalla lo que es la revolución ruandesa en el año 1959, en donde los hutus disponen a luchar, y en esa lucha ganan el gobierno. Esa revolución cambia completamente las tornas en Ruanda y lo hace con violencia. En los años siguientes a la revolución hubo varias incursiones en Ruanda de refugiados tutsis que atacaban vías cercanas a la frontera y se retiraban, y el gobierno hutu respondía a cada una de estas entradas con nuevas masacres tutsis. Estos incidentes se fueron repitiendo sin parar a lo largo de los años 60. Luego de estos conflictos que se presentaron, quien había presidido en Ruanda desde su independencia era un hutu de tendencia moderada, periodista de profesión. Era reemplazado por un tutu de tendencia mucho más extrema, que era militar de profesión. Este hombre era Juvenal Habyarimana e impuso en Ruanda un partido de dictadura único.
Juvenal Habyarimana pertenecía al clan Akazu, que también era conocido como Red Cero, por su objetivo de cero tutsis. Cuando estuvo en el poder sucedieron dos cosas. Primero, él y su clan se fue apoderando de todos los bienes y recursos de Ruanda. Segundo, que se estableció una línea, ya no iba de Hutus contra Tutsis, sino que iba de poder contra oposición, de dictadura contra democracia. Habyarimana y su clan gobernaron de 1973 hasta 1990, cuando alguien entró en Ruanda, y fue el Frente Patriótico Ruandés, que sus siglas son FPR. Pues estaba formado por miles de tutsis huidos del país, quienes recibieron apoyo del presidente de Uganda, Yoweri Museveni, y planeaban regresar a Ruanda. El gobierno de Habyarimana entró en pánico, ya que el ejército era muy débil y no aguantaría mucho frente a FPR. Bien instruido, quedaban cerca de Ruanda y podían llegar 1 o 2 días a lo máximo. A lo mejor se habría evitado la degollina y el genocidio de 1994, si no hubiera sido por una conversación telefónica, la llamada que Habyarimana hizo para pedir ayuda al presidente Mitterrand, por lo que al acercarse FPR aparecieron los franceses, que era un pequeño grupo de combatientes, pero suficiente como para detenerlo todo, por lo que la guerra se detuvo. Pero no hay nada peor que un estado indefinido, que no es ni guerra ni paz. Y es aquí cuando el gobierno Hutu tiene miedo real. Dentro del sector de Ruanda surgen controversias entre los partidarios. El clan Akazu, sectario y déspota, encabezado por nada más y nada menos que Agate, que era la mujer de Habyarimana, y también participaron sus hermanos. El trabajo principal pues recayó en la Universidad de Butare y los medios de comunicación, ya que formularon una ideología que justificaba el genocidio, lo presentaban como única solución, como única opción de supervivencia. Mugesira, uno de los profesores, dijo que en el año 1959 cometimos un error fatal. Cuando dejamos huir a los tutsis, deberíamos de haber actuado para borrarlos de la faz de la tierra, por lo que el profesor consideró que ese era el momento para corregir ese error. Por lo que Habyarimana estaba en medio sin saber qué hacer, porque por una parte había firmado unos acuerdos, sí, pero después los ridiculiza y desacredita en público. Y entonces llega el día. ¿Cuál fue la detonante para que diera inicio el genocidio de Ruanda de 1994? Bien, ese día un avión se estrelló por el impacto de 2 misiles que todavía hoy no se sabe quién lanzó. En ese avión volaba Habyarimana, que muere en el acto. Entonces, ¿quién había sido el autor de este ataque? Pues es uno de los mayores misterios del siglo XX. Los informes, las sospechas y las acusaciones señalaron inmediatamente a ambos bandos. Por un lado se decía que había sido los hombres del FPR, los Tutsi, para hacerse con la presidencia de Ruanda. Y por el otro lado, los autores
que habían sido los propios hutus extremistas, el clan Akazu, para poder justificar y llevar a cabo su ansiada solución final. Pero sin importar quién había sido, los hechos se precipitaron. La caída del avión, su explosión y la muerte de Habyarimana detonaron el polvorín en que hacía meses se había convertido Ruanda. Bien, pero fuera de todo esto, también estaba la emisora de Radio Colinas, dirigida por otro de los miembros del clan Akazu. Empezó a lanzar mensajes, consignas y canciones de odio contra los tutsis, que eran una sociedad en buena medida analfabeta. Estos mensajes difundidos por radio tomaron un papel crucial que detonaron en sí el genocidio de Ruanda. Bien, dentro de esto también no todo es malo, porque existían los que se hacían llamar justos de Ruanda. Estos fueron los héroes del genocidio y quienes decidieron tomar la valentía solo con la ayuda y con la fuerza de Dios. 28 años Ruanda vivió 100 días de crímenes y asesinatos, una masacre destinada por la ONU como planificada, sistemática y metódica. El 7 de abril de 1994, Ruanda vivió el peor episodio de su historia, un genocidio que dejó entre 800 y 1 millón de muertos. Fue una limpieza étnica que ocurrió ante la mirada indiferente de la comunidad internacional. Han pasado 28 años desde aquel genocidio, pero su impacto en la historia del mundo lo hace un hecho de constante estudio y revisión. ¿Cuál fue la división entre Hutus y Tutsis? El genocidio de los Hutus contra los Tutsis fue planificado por el gobierno Hutu de Juvenal. Se trató de un discurso de odio que se alimentó poco a poco. Pero la interrogante es, ¿ya existía un conflicto entre las etnias y qué lo provocó? La realidad es que Hutus y Tutsis no son etnias diferentes, de hecho, comparten la misma cultura e idioma. La respuesta data de la época colonial, cuando Ruanda estaba bajo el dominio de Alemania y luego de Bélgica antes del genocidio. En 1994, Ruanda tenía más de 7 millones de personas entre grupos étnicos, la mayoría Hutu y la minoría Tutsi y Tcagwa. Los Tutsis, minoría ganadera, tuvieron el poder durante décadas y demandaban independizarse de Bélgica. Por lo tanto, los colonos empezaron a favorecer a los Hutus, que son la mayoría agricultora, quienes derrocaron a los Tutsis en las revueltas de 1959. Finalmente, los Hutus llegaron al poder tras un golpe de Estado de 1973, que convirtió en presidente a Juvenal, una acción que nunca fue aceptada por los Tutsis. ¿Cuál fue la construcción del genocidio? La división que dejaron los belgas entre Hutus y Tutsis continuó. Después de la independencia política de Ruanda, el 1 de julio de 1962, en los siguientes años ocurrieron enfrentamientos y matanzas por el control de los recursos del país, hasta que en las décadas 50 y 60, un choque hizo que miles de tutsis huyeran hacia Uganda. Los refugiados tutsis recibieron apoyo del presidente de Uganda y planeaban regresar a Ruanda. Esta fue la excusa del mandatario Hutu, ¿verdad?, para fomentar en 1991 una campaña de odio contra los tutsis y diseñar una estrategia para examinar a los que aún vivían en el país. El trabajo principal recayó en la Universidad de Butare y los medios de comunicación. La primera creó una histografía
deshumanizaba a los tutsis y los categorizaba como invasores, una narrativa que fue difundida por la radio Mil Colonias. Mientras tanto, el gobierno de Habyarimana organizaba a las milicias. Ante este escenario, lógicamente, el general Romeo Dallaire, que comandaba a los cascos azules, envió a Naciones Unidas un fax que alertaba de un inminente genocidio, pero la masiva fue ignorada. A 25 años del genocidio se muestran fotografías de prendas de vestir que llevaban en 1994 algunas de las personas asesinadas. Ahora, ¿quién es el detonante? El 7 de abril de 1994, 2 misiles derriban el avión en el que viajaba el presidente de Ruanda, Juvenal, y de Burundi, Ciprián. Inmediatamente se culpa a los tutsis y en la radio se llamó a empezar la masacre. Al día siguiente, el 7 de abril, la primera ministra Agathe y soldados belgas de la ONU fueron asesinados por las fuerzas del gobierno. Como consecuencia, Bélgica y otros países retiraron todas sus tropas y las condiciones ya estaban dadas para los asesinatos y otros crímenes contra tutsis y hutus moderados a lo largo y ancho del país. El genocidio comenzó en Kigali, donde se estrelló el avión presidencial y rápidamente se extendió el resto del país. Las milicias hutus poseían principalmente machete y otras armas primitivas. Ahora, de aquí es donde vienen los 100 días de crímenes. Entre 800 y 1 millón de raudenses, entre tutsis y hutus moderados, fueron asesinados en 100 días de cruentos crímenes. Al menos 200 mujeres fueron violadas. Aquí surge la definición de un genocidio y esta palabra es pronunciada por primera vez el 4 de mayo de 1994 por el secretario de las Naciones Unidas. Wouters asegura la RAE: genocidio es el exterminio de eliminación sistemática de un grupo social por motivo de raza, de etnia, de religión, de política o de nacionalidad. ¿Qué hizo la ONU? Las Naciones Unidas no solo ignoraron al fax que envió el general Romeo, advirtieron sobre la matanza que se preparaban, sino que además los Estados miembros se rehusaron a responder con tropas adicionales. Ahora, la misión de asistencia de las Naciones Unidas en Rwanda. En 1994, las Naciones Unidas tenían fuerzas de mantenimiento de la paz en Rwanda, en los momentos y lugares en que se estaban cometiendo los actos de genocidio. Durante la matanza, algunos soldados de esas fuerzas perdieron la vida, tratando de defender a las víctimas. Sin embargo, en el lugar de enviarles refuerzos, las Naciones Unidas retiraron a esas tropas, de conformidad con la decisión adoptada a ese respecto por los Estados miembros del Consejo de Seguridad. La misión de asistencia de las Naciones Unidas, componente principal de la presencia de las Naciones Unidas en ese país, era una operación tradicional y consensual de mantenimiento de paz, cuyo mandato no comprendía la capacidad de prevenir un genocidio. Se había establecido para contribuir a la aplicación del acuerdo de paz que no se había planeado ni configurado, desplegado para que desempeñara una función del genocidio. Un progreso que llevaba, ¿verdad?, una transición de base amplia. La misión era más pequeña de la que se había reconocido. Inicialmente había tardado en prepararse y carecía de tropas debidamente adiestradas y de los pertrechos adecuados. Entonces, aún antes de que comenzara la matanza, las Naciones Unidas habían tratado de lograr en varios estados miembros de importancia clave
fueran conscientes de la posibilidad de que se produjera asesinatos en masa. La matanza se señaló a la atención del Consejo de Seguridad, en la que tras una votación decidió que se redujera el número de soldados de la UNAMIR. Inicialmente el Consejo de Seguridad rechazó la posibilidad de adoptar medidas militares para hacer frente a la crisis. Además, algunos gobiernos se negaron a permitir que en los documentos de las Naciones Unidas se utilizara la palabra genocidio para describir la matanza que se llevaba a cabo de Ruanda. Algunos gobiernos que habían aportado contingentes a la UNAMIR dispusieron que estos volvieran a sus países cuando sufrieron bajas. 2 semanas después del comienzo de la matanza, el Consejo de Seguridad decidió, por votación, reducir el número de integrantes de la UNAMIR a 270 soldados. Ocurrió tras el asesinato de los soldados belgas de las Fuerzas del Mantenimiento de la Paz y del primer ministro de Ruanda que la protegían esos soldados. Una vez que saltaron a la luz las proporciones de la matanza, el Consejo de Seguridad a mediados de mayo autorizó que el envío aproximadamente de 5.500 soldados de las Naciones Unidas, pero fueron pocos los que llegaron antes del término de la matanza, que se produjo cuando asumió el control del país el Fondo Patriótico denominado por Tutsis. Entonces, en la conferencia en memoria del genocidio, celebrada en la sede a las Naciones Unidas el 20 mediados de mayo, autorizó que el envío aproximadamente de 5.500 soldados de las Naciones Unidas, pero fueron pocos los que llegaron antes del término de la matanza, que se produjo cuando asumió el control del país el Fondo Patriótico denominado por Tutsis. Entonces, en la conferencia en memoria del genocidio, celebrada en la sede a las Naciones Unidas el 26 de marzo del 2004, el señor Romeo, excomandante de la UNAMIR, indicó que el 22 de abril, cuando ya había aparecido más de 100 personas, el grueso de la fuerza recibió órdenes retirarse, pero que dispuso de 450 soldados africanos y 13 canadienses pertenecieran a sus puestos para observar la situación, en un proceso en que millones de personas resultaron desplazadas, heridas y asesinadas en la misión, ¿verdad? Solo se lograron salvar 30. Las medidas que adoptaron las Naciones Unidas como consecuencia del genocidio, todo el sistema de las Naciones Unidas se movilizó para contribuir a estabilizar la situación, atenuar los sufrimientos de los sobrevivientes y presta ayuda en los esfuerzos de reconstrucción del país. Entre los logros de la organización se cuentan las iniciativas en curso para proteger los derechos humanos y reconstruir el sistema judicial de Ruanda. También, ¿verdad?, penal internacionalmente para Ruanda, encargado de enjuiciar a los presupuestos responsables del genocidio. Desde la Segunda Guerra Mundial era la segunda vez que se creaba un organismo de estas características. Las Naciones Unidas han establecido y puesto en práctica un programa de asistencia humanitaria en Ruanda, de asistencia a los refugiados ruandeses y Burundi, la República Unida, Tanzania, Uganda y Zaire. Las fuerzas de la paz de las Naciones Unidas han desarrollado actividades en materia de seguridad, de limpieza, de cambios de minas, de asistencia al retorno de refugiados y personas desplazadas en el país y de reconstrucción a las infraestructuras también. Las condiciones de vida quedan aún muchos obstáculos por salvar, entre ellos la falta de reconciliación nacional, una economía devastada y la presencia de grandes números de refugiados en los países limítrofes. ¿Cuál fue la experiencia que se tuvo o que se adquirió? En 1994 las Naciones Unidas inició un proceso de autoexamen crítico para extender los errores cometidos tanto en el caso de Ruanda como en el de Bosnia.
La organización ha tratado de extraer lecciones de los fracasos de las operaciones de mantenimiento de la paz en esos países. En diversas crisis recientemente, las Naciones Unidas han tratado de reaccionar con mayor rapidez y eficacia ante los primeros indicios de que se ciernen amenazas sobre la población civil. El Consejo de Seguridad ha autorizado la acción de fuerzas multinacionales, seguida más adelante por el despliegue de fuerzas de mantenimiento de la paz y de las Naciones Unidas. También tenemos las fuerzas de las matanzas civiles y de la necesidad de desplegar las fuerzas con rapidez para evitar el derramamiento de sangre. Ha instado a los miembros del Consejo de Seguridad a que estudien a fondo la mejor forma de hacer frente a las amenazas del genocidio o de otras violaciones en gran escala a los derechos humanos. Entonces, hace 25 años la comunidad internacional presenció sin limitarse el desarrollo de Ruanda en un genocidio que devastó al país y dejó secuelas duraderas. Fue un baño de sangre de vecinos contra vecinos que duró 100 días, azudado por una campaña de demonización y de los integrantes de la comunidad Tutsi, en la que se utilizó la radio para difundir el odio étnico y incitar al asesinato. Desde el 7 de abril de 1994, fecha en que comenzó el genocidio, hasta que terminaron las masacres. En julio ese mismo año, unas 800 personas murieron asesinadas. Miles de personas fueron torturadas, violadas y sometidas a otras formas de violencia sexual. Las víctimas fueron fundamentalmente personas de etnias Tutsi, escogidas para su eliminación, así como Hutus, que oponían el genocidio y las fuerzas se lo dirigían. En este terrible suceso queremos expresar nuestra solidaridad con las víctimas, sus familiares y todas las personas que sobrevivieron al genocidio y acompañarlas en su dolor, pero también podemos aprender importantes lecciones de esta espantosa tragedia, la respuesta de una Nueva Zelanda, tanto a nivel político como comunitario. También se nos ha recordado el poder transformador de alzarse colectivamente y negarse a dejarse amedrar de una ideología de odio. Sin embargo, si queremos honrar realmente la memoria de las personas que murieron en el genocidio de Ruanda, debemos hacer que nuestros dirigentes respondan y se aseguren de aplicar tanto en su discurso político nacional como en sus compromisos internacionales la lección que aprendimos por no detener el genocidio. Debemos exigir el fin de la política creadora de anti-egoísmo, ¿verdad? Nosotros frente a ellos. Nunca más debe querer decir realmente nunca más. Consecuencias. Fue tanta la ola de violencia que se desató en el país africano el 6 de abril de 1994, que una de las principales consecuencias fue la muerte de entre 800.000 y 1 millón de personas. Entre estas Tutsis y Hutus moderados, provocando además más de 2 millones de refugiados según los datos oficiales. La violencia sexual fue generalizada, se cree que fueron violadas alrededor de 250.000 a 500.000 mujeres durante el genocidio. Muchas de las víctimas de violaciones quedaron embarazadas y tuvieron niños frutos de esos crímenes. Las que han recibido tratamiento psicológico han aceptado su situación y hoy quieren a sus hijos, pero hay miles de mujeres que rechazan a sus propios hijos y son niños traumatizados, que son repudiados por la sociedad y por sus hermanastros, en los casos en los que las mujeres habían sido madres en su matrimonio. La relación es muy complicada entre las víctimas de crímenes sexuales y sus cónyuges, que tienen actitudes horribles e insoportables en contra de ellas, ya que si la mujer tiene hijos de violadores, los maridos son todavía más violentos y se ven constantemente inferiores y vulnerables y se sienten humilladas, deshonradas y con vergüenza.
Se denunció que 60.000 de las 250.000 mujeres que fueron violadas también fueron infectadas de SIDA. Hombres, ancianos, niños, recién nacidos y muchas mujeres víctimas de crímenes sexuales durante el genocidio viven todavía hoy con otras enfermedades o heridas sufridas, como por ejemplo cortes con machete, tienen vértebras rotas, órganos sexuales y genitales mutilados y el 32% han quedado inválidos de por vida. En la actualidad, algunas víctimas del genocidio ruandés han sido tratadas psicológicamente, pero el trauma está ahí y la vivencia vuelve una y otra vez. Según datos, el 80% de las mujeres viven en un trauma perpetuo. La situación económica se agravó tras el genocidio, ya que el 70% de la población ruandesa vivió bajo pobreza y pobreza extrema. Si hablamos del juzgamiento, tenemos que mencionar el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, con sus siglas TPIR, que fue creado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 8 de noviembre de 1994, con el fin de perseguir, arrestar, juzgar, condenar y ejecutar a los autores o promotores del genocidio ruandés. La pena de muerte pues está vetada en este órgano jurídico. Tiene su sede en la ciudad de Arusha, en Tanzania, y su presidente es Erik Mus, de Noruega. En cuanto al tiempo, son los delitos cometidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1994. Y en cuanto a los intervinientes, pueden ser tanto ruandeses como extranjeros que se encontraban en Ruanda al momento de cometerse los crímenes. En este tribunal se aplica el artículo 3 común de los 4 convenios de Ginebra y el protocolo 2 de 1977. A fines de octubre de 2005, el tribunal había ordenado la detención de más de 500 personas, de las cuales 71 habían sido puestas a su disposición. De todas ellas, 6 estaban cumpliendo sentencia firme en Malí, mientras que el resto, salvo 6 que fueron liberados, se encontraban pendiente de juicio o sentencia. Algunos de los casos más relevantes son los acusados en lo que se ha llamado el proceso de los medios. Podemos mencionar a Fernando Neymaná y Jean Bosco, que fundaron y controlaron la información en una emisora de radio, y Hassan Gessé, un antiguo editor de un diario. Los fiscales les acusan de haber orquestado un minucioso plan destinado a multiplicar el odio étnico y para persuadir a la gente a asesinar a sus enemigos tutsis y hutus moderados. Como pruebas han presentado cerca de 50.000 documentos, más 6.600 horas de grabaciones con las consignas lanzadas desde la siniestra radio llamada Mil Colindas, y copias del diario Cangura, plagado de ilustraciones y textos racistas. Jean-Paul, antiguo alcalde de la ciudad ruandesa de Taba, también fue arrestado el 10 de octubre de 1995 y fue transferido a la unidad de detención del tribunal el 26 de mayo de 1996. El juicio se inició en 1997 y fue condenado en 1998, donde se encontró culpable del genocidio e incitación directa. Y
por cometer crímenes de lesa humanidad. El 2 de octubre de 1998 pues ya fue sentenciado. Akayesu cumple la cadena perpetua en una prisión de Malí. En el caso Akayesu, el tribunal declaró a un acusado culpable de violación por no haber impedido ni detenido una violación en su calidad de oficial y no por haberla cometido personalmente. Theones Bagosona fue encontrado culpable por un tribunal de la ONU y condenado a cadena perpetua. Fue acusado de comandar las tropas y milicias Hutu responsables de la masacre. Además, el tribunal consideró que Bagosora fue responsable del asesinato de la primera ministra, Agassou, y destacados miembros de la oposición, así como de 10 soldados belgas. Además, los jueces condenaron a los oficiales Elois Tabakuse y Anatol por su participación en el genocidio. El acusado general Gratien fue puesto en libertad. El ICTR ha sentenciado a 32 personas desde 1997. El más reciente fue el famoso cantante ruandés Simon Bikindi, quien fue condenado a 15 años de prisión por haber pronunciado un discurso en junio de 1994 en el que incitó a los Hutus a matar a la minoría Tutsi. 28 años después del genocidio en Ruanda, pues comienza en La Haya el juicio contra el presunto autor intelectual, que se dice que es Felicien Kabuga, de 87 años, quien fue responsable de financiar la masacre de al menos 800,000 personas. Kabuga fue arrestado en un suburbio de París en mayo de 2020. Está acusado de construir una milicia de mayoría Hutu y que fue en gran parte responsable del genocidio en el país de África Oriental. La violencia estuvo dirigida principalmente contra miembros de la minoría Tutsi. Bernardo Muyahishari es un ciudadano ruandés, miembro de la etnia Hutu, que también es buscado por la Interpol por su participación criminal en el genocidio de Ruanda de 1994. Asimismo, fueron creados en 2001 los tradicionales tribunales de Dakar entre 2005 y 2002. Muchas personas comparecieron a estos tribunales a lo largo del tiempo. No obstante, organizaciones internacionales de derechos humanos criticaron muchos errores en la justicia. ¿Qué pasó después del genocidio de Ruanda? Pablo Kagame, nacido el 23 de octubre de 1957, es un político militar y dictador ruandés, el cual es presidente de Ruanda desde el año 2000. Fue fundador del Frente Patriótico Ruandés y se le conoce por su papel durante la campaña que puso fin al genocidio de Ruanda en 1994 y su intervención en la Segunda Guerra del Congo. Bajo su gobierno, hoy Ruanda goza de gran seguridad, desarrollo, inversión y niveles bajísimos de corrupción, aunque también existen limitadas condiciones para la libertad de expresión. Si hablamos de economía, pues muy liberalizada, crece gracias a la agricultura y la minería, mientras que la industria textil y de moda despega. Es un país próspero que crece el 8% en 2014 y cuya clase media es de las que más aumentan en el continente, gozando de seguridad en las calles, con miles de refugiados en países europeos que han vuelto para montar negocios y con acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y con otros países africanos que suman
400 millones de consumidores. Este pequeño país de África, con solo 12 millones de habitantes, 26.000 kilómetros sin salida al mar, se ha convertido en uno de los casos de éxito más espectaculares en África. Nadie le regatea los elogios ante las marcas que está batiendo. The Economist califica a Paul Kagame, el presidente del país, como uno de los líderes más exitosos en la historia de África y descubre a Ruanda como un lugar en el que la población está más sana y educada que nunca. La economía despunta, la corrupción es mínima y la inversión exterior crece. Time apunta que muchos siguen maravillándose de la capacidad de una economía, hasta ahora basada en la agricultura de subsistencia, para convertirse en un centro tecnológico en África y uno de los 20 países que más crecen en el mundo. En un reciente artículo se citó a Ruanda como uno de los países que más ha invertido en el desarrollo social, con unas tasas muy por encima de su nivel económico. Entre 2007 y 2012 el país redujo la tasa de pobreza en un 15% y sacó a 1.2 millones de ruandeses de esa situación. Un estudio en la Universidad de Oxford del 2013 pues afirmó que en el 2033, de seguir así, la pobreza extrema será cosa del pasado para Ruanda. La sanidad ha sido una historia de éxito. Se asegura que el sistema sanitario local ha logrado un progreso único. El 98% de los ruandeses tiene sanidad pública y el SIDA y la malaria han caído un 80% en los últimos 10 años y la mortalidad infantil un 60%. Y todo con una inversión de $55 por persona al año. Igual pasó con la educación. La tasa de escolarización en primaria es del 95% según el Banco Mundial. Recientemente el gobierno del actual presidente pues puso en marcha un proyecto para distribuir 370,000 ordenadores en las escuelas. Hasta el papel de la mujer en la sociedad se ha reforzado, ya que el 64% de los escaños en el Parlamento pues están ocupados por mujeres. De acuerdo a la información que ha relevado el último informe Human Rights sobre la situación de los derechos humanos en Ruanda, las detenciones y desapariciones de disidentes políticos y los procesos judiciales irregulares pues continúan siendo preocupantemente habitualmente en el país africano dirigido por el Frente Patriótico Ruandés, FPR. Conclusión. Bueno, creo que la situación que vivió el país de Ruanda es muy triste, por lo que considero que se deberían de reforzar mucho más las protecciones y de manera más eficiente los derechos humanos a nivel internacional, pues estos fueron creados mucho antes y no se pudo hacer nada al respecto, sino que mucho tiempo después. Este año se cumplieron 28 años del peor genocidio ocurrido en África. El genocidio debe ser castigado y no debería de quedar en la impunidad. La creación de cortes internacionales para casos específicos es un gran avance. El TPIR
que es el Tribunal Especial para los Casos en Ruanda. Es un caso específico que ha buscado castigar casos de genocidio. El TPIR pues constituye un hito mundial debido a que fue la primera condena internacional por genocidio y la primera en reconocer la violencia sexual como actos constitutivos de genocidio. Y pues por esta razón no es posible pensar que este tipo de hechos hayan ocurrido y hayan sido permitidos por las organizaciones internacionales puestas para velar por la paz y la seguridad mundial. Las Naciones Unidas juegan un papel fundamental para que no se repitan este tipo de hechos. Los países deben denunciar este tipo de hechos a las organizaciones pertinentes. A la misma vez, la ONU debería conocer este tipo de hechos para que sean sancionados. El procedimiento es importante conocerlo. Conocer la parte histórica de los hechos muestra la crueldad en la que la humanidad puede llegar a ser si es que no hay una normativa legal nacional e internacional. La parte procedimental ya es un estudio del derecho. El racismo es un flagelo que trae mucho dolor a la humanidad. El caso de Ruanda ha demostrado que no es la solución exterminar a una etnia. Luego es difícil curar las heridas. Hoy se pide la reconciliación entre agresores y agredidos, que dejen de lado ser Hutu o Tutsi, sino que todos son ruandeses.